Escucha Israel, Yud Hei Vav Hei, nuestro Elohim, Yud Hei Vav Hei es uno. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yud Hei Vav Hei, su Elohim, y no hay otro. Porque así dice Yud Hei Vav Hei, que creó los cielos, el Elohim que formó la tierra y la hizo. Yo soy Yud Hei Vav Hei, y no hay otro. Textos como estos, claros de entender su mensaje, abundan en todo el Tanaj, en los cuales se enfatiza que el Creador, Yud Hei Vav Hei, es uno, no una unidad, no dos o tres en uno. ¿Cómo puede haber personas que digan que es una unidad, dualidad, triunidad, etc., en lugar de uno, como claramente dice el Tanaj? Te lo explico. Si tú lees el Tanaj sin ideas preconcebidas, entiendes claramente que tanto en los textos en forma de narrativas como en los dictámenes, Yud Hei Vav Hei es identificado como uno. Pero hay personas que se allegan al Tanaj con ideas preconcebidas y buscan pequeñas secciones de textos que aparentemente contradigan esta idea clara y general en el Tanaj que Yud Hei Vav Hei es uno. En búsqueda desesperada encuentran textos como Zacarías capítulo 3 verso 2 y eligen la porción pequeña que dice: Yud Hei Vav Hei dijo al acusador, Yud Hei Vav Hei te reprenda. Estas personas pretenden hacer creer a los demás que una pequeña porción del texto de Zacarías, arrancada de su contexto, tiene más peso que los tres textos leídos inicialmente. Las ideas claras en los textos claros son las que deben regir sobre los textos ambiguos. Es decir, si es evidente en todo el Tanaj que el Creador Yud Hei Vav Hei es uno, entonces al leer algún texto que aparentemente a primera vista indique algo contrario, lo lógico sería analizar el texto con más detenimiento para comprenderlo. Lo ilógico sería suponer que el texto que aparentemente contradice las ideas claras del Tanaj se constituya como el texto fuente que me indique cómo entender el resto del Tanaj. Analicemos el texto con más detenimiento. Efectivamente, hay una sección en Zacarías capítulo 3 y verso 2 que dice: Yud Hei Vav Hei dijo al acusador, Yud Hei Vav Hei te reprenda. Si toman solamente esta parte del texto y la sacan de su contexto, aparenta que Yud Hei Vav Hei no es uno, porque él mismo invoca a Yud Hei Vav Hei. La técnica fue convertir un texto claro en ambiguo, mutilándolo de su contexto. Leamos detenidamente Zacarías capítulo 3, pero desde el verso 1 hasta el verso 2 completamente. Una posible traducción del hebreo sería la siguiente: Entonces me mostró a Yehoshua, el sacerdote principal, que estaba delante del mensajero de Yud Hei Vav Hei, y el acusador estaba a su derecha para acusarlo. Entonces Yud Hei Vav Hei dijo al acusador, Yud Hei Vav Hei te reprenda, acusador, que Yud Hei Vav Hei, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Nótese la presencia del mensajero de Yud Hei Vav Hei. Nótese cómo el verso 1 y la segunda parte del verso 2 aclaran todo el texto. Es el mensajero de Yud Hei Vav Hei quien está hablando. El mensajero habla en nombre de quien representa. Este es Yud Hei Vav Hei, quien ha escogido a Jerusalén. Esta comprensión lógica del texto se refleja no solamente en las traducciones de editoriales judías, sino en editoriales cristianas que sostienen incluso el dogma de la Trinidad. Te comparto en pantalla 6 traducciones cristianas en las cuales, en lugar de traducir el Señor dijo al acusador, el Señor te reprenda, agregan en el verso 2 la palabra ángel del verso 1 para clarificar el contexto. Por ejemplo, la edición llamada Biblia, la palabra dice así: el ángel del Señor dijo a Satán, que el Señor te amoneste, Satán,
Que el Señor que ha elegido a Jerusalén te amoneste. Todas estas 6 traducciones que ves en pantalla incluyen en el verso 2 la palabra ángel del verso 1, para que el lector pueda encontrarle un sentido claro y coherente al verso 2. Es el ángel de Yud-Hei Vav-Hei hablando en nombre de Yud-Hei Vav-Hei, quien reprende al acusador. Esta estructura en el texto es muy común en el resto del Tanaj, donde los mensajeros o ángeles enviados por Yud-Hei Vav-Hei hablan en nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, el mensajero que se le apareció a Moshe en la zarza es presentado hablando en nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Leamos algunas secciones del texto. El mensajero de Yud-Hei Vav-Hei se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Viendo Yud-Hei Vav-Hei que Moshe iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y dijo: Yo soy Elohim de tu padre. Entonces Moshe se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Elohim. Dijo Yud-Hei Vav-Hei: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Te pregunto, ¿cuántos Yud-Hei Vav-Hei ves en el texto? El contexto te indica que es el mensajero de Yud-Hei Vav-Hei hablando en nombre de quien lo ha enviado, Yud-Hei Vav-Hei. Esta comprensión contextual, lógica y coherente está en sintonía con todas las narrativas del Tanaj, donde el Creador es presentado como uno, no 2 o 3 en uno, ni nada parecido. Consejo para el lector: deja que los textos hablen por sí solos. Si lees con lentes anacrónicos, deducirás ideas anacrónicas. Muchas gracias por tu atención. Si esta información te ha sido útil, compártela por favor. Hasta el próximo video.